Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. Traigo un nuevo Tirando del Hilo, donde vamos a deducir toda la información que tenemos de ese hombre marcado por las llamas que parece tener el último Rod Poneglyph, y a partir de ahí mirar todas las posibles opciones que tenemos para poder decidir al menos una. Recopilar la información que tenemos sobre este personaje va a ser más rápido que nunca, pues aparte de lo que nos indica ese apelativo de hombre marcado por las llamas, solo tenemos lo que nos han explicado los piratas de Kurohige en este último capítulo, que el rumor es que navega en un barco negro y, si alguien se acerca, es tragado por un enorme remolino. Luego, Lafitte apunta que podría tener el poder de una fruta, y Shiryu opina que debe pertenecer al gobierno mundial, ya que tendría sentido que tuvieran uno para asegurarse que nadie obtenga el One Piece. Por lo tanto, la primera opción a plantearse sería que todo lo que nos dicen fuera cierto, aunque no es a lo que nos tiene acostumbrados Oda, la verdad. En este caso, el gobierno mundial tendría un usuario capaz de crear remolinos en el mar navegando para asegurarse que nadie obtiene el Poneglyph. Y de todas las opciones es la que veo menos probable. Si bien es cierto que ya hemos visto a la Marina capaz de crear enormes remolinos como método de protección de sus lugares principales, sin siquiera necesitar el poder de una fruta, por lo que esa parte podría quedar cubierta. Pero aquí se trata de proteger un objeto, y ya sabemos que hay una sala del tesoro en Mary Joyce donde guardan los objetos importantes que consideran que el mundo no debería conocer. ¿Y no debería ser ese el lugar donde custodiar el Rod Poneglyph si lo tuvieran? De hecho, por muy peligrosos que sean esos remolinos, no suponen ningún problema para los muchos piratas con poderes que les permiten volar. ¿Cómo iba a parar eso a Kaido, por ejemplo? Además, hemos visto que el reino antiguo se encargó de que sus poneglyphs, contando su existencia y su historia, se desperdigaran por todo el mundo. Pero los 4 Rod Poneglyphs fueron dejados en reinos de confianza, completamente afines a ellos, y además, especialmente escondidos dentro de ellos, como en el interior del árbol ballena de Zou, al que solo se puede acceder por una puerta secreta, o el de Wano, oculto en un templo bajo el mar, junto con el antiguo Wano, o en algún lugar dentro del bosque de la isla Yojin. Sí, no olvidemos en este análisis que el Rod Poneglyph que presuntamente guarda a ese hombre marcado por las llamas estaba en la isla Yojin hace 26 años, cuando Roger los estaba buscando, y aunque no sabemos de dónde se trajo el Rod Poneglyph Big Mom, debería seguir el patrón. Elbaf sería una buena posibilidad de origen, pues es un lugar que Big Mom conocía muy bien. Bien, entonces vamos a ver las opciones que tenemos fuera del gobierno mundial. Para empezar, podremos estar tratando con un nuevo personaje o con uno ya conocido, y por si es lo segundo, tenemos que entender bien la única pista que nos dan sobre su físico. Se traduce como el hombre marcado por las llamas, y como es habitual, vamos a analizar el original por si se perdiera algo en la traducción. Los piratas de Kurohige usan el apelativo Hinokisu, en katakana, que es el alfabeto usado para palabras que vienen de otros idiomas. En la mayoría de casos son nombres propios, y es por eso que el traductor lo reconoce como tal, y simplemente nos lee lo que pone, como si fuera el nombre de un lugar o persona. Entonces, ¿de dónde viene lo del fuego? Pues de cuando Kid menciona a este personaje por primera vez. Aquí sigue diciendo Hinokisu, pero usando el kanji de fuego para el hi y la partícula no, que es la que se usa para unir dos nombres y que en la mayoría de ocasiones la traducimos como nuestra preposición de. Aparecen muchos de los títulos, como en Shingeki no Kyojin, Titán de ataque, en un error de traducción histórico que hizo que la serie se conozca, en al menos las comunidades de habla española e inglesa, como Ataque a los Titanes o Attack on Titan. Otro ejemplo, Kimetsu no Yaiba, como matador de demonios. Y la siguiente parte de la palabra es kisu, que al mirar en el diccionario nos da herida, lesión, corte, tajo, moratón, rozadura, rayada y cicatriz. Luego tenemos una acepción menos física como mancha en la reputación o deshonor. Pues como vemos es bastante más genérica que simplemente una quemadura, y además la palabra es ambigua, y también puede referirse a que la herida en sí tiene forma de llama y no tiene por qué haber sido causada por el fuego. Esta es la razón por la que la traducción oficial ha optado por llamarlo cicatriz de fuego y mantener la ambigüedad sobre si es una marca hecha por fuego o con forma de fuego. Este kanji de aquí es el de hombre, por lo que nos indica directamente el género, y de ahí que se hable del hombre marcado por las llamas o el hombre de la cicatriz de fuego. Vamos a ver ahora las motivaciones. Alguien se llevó el Poneglyph de la isla Yojin y está protegiéndolo. Las motivaciones del gobierno mundial son claras, pero como ya estamos tratando el caso de que no lo tenga el gobierno mundial, tendríamos a alguien que sabía dónde estaba y conoce su importancia.
Una motivación obvia es que esté interesado en el One Piece y por lo tanto también esté buscando los otros 3. Anotamos esta opción. Un nuevo candidato a rey de los piratas. Pero no nos lo están presentando así, ¿verdad? Más bien nos lo presentan como alguien que está protegiendo ese poneglyph. Y si no es para usarlo ni para proteger el gobierno mundial, entonces solo se me ocurre que sea para que no se lo lleve a alguien equivocado. Es decir, para elegir quién lo obtiene. Ya sea porque espera a alguien concreto o porque tiene una serie de pruebas y el que las pase es el indicado. Algo parecido a la razón por la que estaba Kaido en Wano, para detectar al nuevo Joy Boy, que sería aquel que lo derrotara. Personajes que supieran que el poneglyph estaba en la isla Gyojin y que conozcan el advenimiento de Joy Boy, así de primera solo se me ocurre la tripulación de Roger. Ya saben dónde apuntan los Rock Poneglyphs, con lo que no los necesitan, y conocen la historia del reino antiguo y que una figura tiene que aparecer muy pronto. De hecho, Shanks parece haber estado trabajando al respecto, pero sus cicatrices ni tienen forma de llamas ni son quemaduras, sino cortes del arma que usaba Kurohige en sus inicios. Y Shanks ahora también parece muy ocupado con su tripulación como para pasarse el tiempo en otro barco creando remolinos, Dios sabe cómo. Pero ya hemos podido ver que no trabaja solo en la tarea de ayudar a que llegue la nueva era. Ya hemos tenido otros nakamas de Roger ayudando a los Mugiwara, como Crocus, Rayleigh y Buggy. Anda, que como fuera Buggy. Y no olvidemos lo que ya parece una sección fija en mis vídeos, el momento de recordar que yo defiendo que Dragon es Scopper Gavan, y ahí tendríamos otro más. Además, Dragon tiene una marca en la cara que parece un tatuaje, pero el color es similar al de las marcas de fuego, como las que los Tenryubito le hacen a sus esclavos, y teniendo el poder que tiene, parece que crear remolinos está a su alcance. Aquí tendríamos otra opción que encaja en varios puntos, pero no es la que voy a escoger yo, por un poco lo que mencionaba de Shanks. No parece tener el tiempo como para deambular por ahí en un barco negro. A no ser que el barco oscuro sea su propio barco, y entonces sí que podría cuadrarme. También tenemos que hay muchos tripulantes de los piratas Roger que no nos han mostrado todavía en el presente, aunque ninguno con marcas o cicatrices visibles, pero entre ellos hay un Gyojin, Zumble, y los Gyojin pueden manipular las corrientes y por lo tanto crear remolinos. ¿Y quién mejor que un Gyojin para custodiar el Rod Poneglyph de la isla Gyojin? Pero, como ya mencionaba de sus nakamas, tampoco se le ven marcas. Aunque esto me recuerda que todos los piratas Gyojin están marcados por las llamas. Antes he mencionado las marcas de los esclavos y los piratas del sol se marcaban a fuego su símbolo para ocultar el de los que fueron esclavos. Y además, el símbolo tiene también forma de llamas, ya que es un sol. Puede que Zumble se marcara más tarde también, ya que la historia de Fisher Tiger es varios años posterior al final de los piratas Roger. Y de hecho, su nombre, Zumble, también incluye la palabra sol. Pero, aunque no fuera Zumble, que sea un Gyojin encaja todos los puntos que tenemos. Alguien que custodia el Rod Poneglyph de la isla Gyojin, que está marcado por el fuego con un símbolo que además tiene forma flamígera y que puede crear remolinos. En realidad no tiene por qué haber estado en Loftel necesariamente, sino saber que alguien aparecerá para acabar con el gobierno mundial o, como lo llaman los profetas, traer un nuevo amanecer al mundo. Y ese alguien necesitará esa piedra roja. Me voy a quedar con esta opción que hace también que, aunque no sea un personaje que conozcamos, Jinbe muy probablemente sí lo conozca. Y si tengo que decidirme por alguien en concreto conocido, pues escogería a Zumble, que añade la parte de haber visto el One Piece y conocer la historia. Me extrañaría mucho que la respuesta final no haya sido mencionada en este tirando del hilo, aunque no sea lo que haya escogido yo. Bueno, yo por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado este análisis y si es así, seguramente nos encontremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!